Bienvenidos a su clase de estudio del trabajo 1. En esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de estudio de tiempos con cronómetro. Como ya habíamos iniciado en clases anteriores y ya viendo lo que es los tipos de cronómetro, a continuación vamos a extender algunos puntos importantes para poder realizar este estudio de tiempos. De entrada, algunos pasos a seguir para poderlo llevar a cabo es que el primer punto es elegir el trabajo a mejorar o cronometrar. Y como habíamos visto en nuestro cuestionario anterior, pues algunas opciones o algunas formas de identificar este trabajo a mejorar o cronometrar están dados por ya sea que el trabajo sea muy repetitivo, que el trabajo haya cambiado, tenga operarios nuevos, tenga equipos nuevos. Entonces, en ese sentido es necesario pues tratar de cronometrar nuevamente, o cuando un trabajo es nuevo. Entonces se selecciona el método de cronometraje, como bien ya hemos analizado previamente. Puede ser con el método de vuelta a cero o con el método continuo. Dividir tarea en sus elementos. Entonces aquí debemos dividir todo un ensamble en pequeñas partes para poderlas estudiar. Seguidamente hay que calcular el número de ciclos a cronometrar. Igual esto ya lo hemos visto en una presentación de PowerPoint para poder determinar el número de muestras o tamaño de la muestra, o que también se conoce como el número de ciclos. Cronometrar la tarea. De acuerdo a cada modelo de cronómetro, pues hay que cronometrar, ¿verdad?, dónde inicia y dónde termina cada elemento, repetidas veces hasta que cumplamos con los ciclos establecidos. De ahí hay que calcular el tiempo medio observado, o el promedio, conocido como TMO, añadir el factor de desempeño o calificación de la actuación, que nos lleva al tiempo normal, y finalmente añadir unos suplementos para poder conseguir el tiempo estándar. Este tiempo estándar que es el objetivo final del estudio de tiempos con cronómetro. Antes de iniciar con algunas partes para poder hacer el cálculo, hay que especificar que la división de la tarea en sus elementos es una tarea muy importante para poder llevar a cabo nuestro estudio. Por ejemplo, si estamos estudiando el ensamble de un pantalón, como podemos ver en la imagen, hay que ver cuáles son los elementos que conforman a este ensamble. Puede ser poner la bolsa un elemento, poner el zipper o el cierre, ¿verdad?, poner el ojal, poner un botón, a lo mejor cerrar una parte del pantalón. En fin, cada una de estas tareas que estamos mencionando se pueden ir agrupando o de manera individual poderlos considerar un elemento. Y en ese sentido, identificar también cuándo inicia o cuándo termina cada uno de ellos. Entonces, si ponemos de ejemplo aquí el pegado de la bolsa del pantalón, puede iniciar desde el momento en el que el operario mueve sus manos hacia lo que es la bolsa que va a pegar, los costura y finaliza en el momento en el que corta el hilo para poder continuar con en este caso la costura de otra parte del pantalón. Entonces, si estamos hablando de un ensamble de un producto, a lo mejor inicia en el momento en que toma las partes, las une y finaliza en el momento en que asienta la herramienta, ¿verdad?, que normalmente hace un pequeño sonido cuando se deposita. Entonces, hay que ver dónde inicia y dónde termina, para que en cada ciclo se pueda iniciar y finalizar el cronometraje exactamente en los mismos puntos. Entonces, algo importante a resaltar en la división de tarea en los elementos. Después hay que cronometrar las tareas. Entonces aquí, este formato que tenemos es uno propuesto por varios autores como Niebel, también García Criollo, ¿verdad?, donde nos dice que en la parte superior están los elementos. Por aquí tenemos de ejemplo un ensamble, ¿verdad?, no hay que tomar las piezas, colocar y apretar esas piezas, taladrar, aflojar mordazas y finalmente una operación que le llamaron soltar. Entonces, y aquí están los ciclos. En pantalla podemos ver que tenemos espacio para 20 ciclos
Y dentro de cada uno de los elementos tenemos dos pequeñas columnas, una que está señalada con la tecla T, y una con la tecla L. Entonces, cuando estamos hablando de cronometraje por medio del método de regresión a cero, recordemos que cada vez que termina un elemento, regresamos a cero el cronómetro y volvemos a iniciar. Entonces, se pone o se captura directamente en la primera columna los tiempos. En dado caso de que se esté utilizando el método continuo, acuérdense que lo que hacemos es cronometrar, congelar la pantalla, anotar, ¿verdad? Y en lo que está congelado, recuerden que el tiempo sigue su marcha. Entonces, luego le damos continuar y en el siguiente punto donde se congele, lo vamos a anotar. Y así, con cada uno de los lapsos que vayamos congelando, ¿verdad? Posteriormente, estos datos se van a utilizar para poder generar los tiempos específicos de cada una de las tareas. Algo importante es que también a veces tenemos el uso de equipos o partes que están mecanizadas. Entonces, si se dan cuenta, aquí todos tienen el mismo tiempo ya que está utilizando un taladro automático. Entonces, ¿dónde están destinados los mismos tiempos? Por las revoluciones y por el encendido y apagado del equipo automático. Entonces, una vez que ya hayamos cronometrado, dependiendo del método, entonces vean, aquí son 10 ciclos para cada uno de los elementos. Lo siguiente es calcular el tiempo promedio o el tiempo medio observado. ¿Cómo se hace esto? Pues de manera sencilla, sumamos todos los tiempos, vean, aquí está el total, 584 para esta columna, este elemento, para este otro 1086. Vemos el número de observaciones, en este caso son 10 para todos. Ojo, en ocasiones tenemos elementos extraños. ¿Qué sucede? Que a lo mejor en el quinto ciclo se me cayó la herramienta, se fue la corriente, o se tuvo algún problema con los materiales que no se pudieron suministrar. Entonces, ¿qué sucede? Simple y sencillamente, este ciclo no lo tomo en cuenta. O sea, como si estamos hablando de regresión a cero, pues simple y sencillamente no lo considero. Entonces, al final, hago la suma y en número de observaciones puedo poner que únicamente hubieron 9 elementos, ¿no? Sin embargo, si no hay ninguna complicación, si no hay elementos extraños, se mantienen como tal los 10 y hacemos un simple promedio, 584 entre 10, 50.84, y este promedio es lo que se conoce como tiempo medio observado. Ahora, una vez que tenemos el tiempo medio observado, que realmente no es complicado de obtener, lo siguiente es donde sí nos tenemos que emplear, ¿verdad? Bajo nuestra formación de ingenieros industriales, en poder asignar de manera justa lo que se conoce como factor de desempeño o calificación de la actuación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a calificar, vamos a tratar de asignarle un número, un dato cuantitativo, ya sea añadir o quitar tiempo a la tarea que se está ejecutando. Esto con el objetivo de tener tiempos justos, para poder llegar a un tiempo estándar justo. Entonces, en este sentido, la calificación de la actuación, como bien dice la definición en pantalla, es una técnica para determinar con equidad el tiempo requerido para que el operario normal ejecute una tarea después de haber registrado los valores observados de la operación en estudio. Para esto hay un sistema que se conoce como el sistema de Westinghouse, que ya tiene bastante tiempo, que para poderlo generar pasaron muchos años, muchos estudios, pero que nosotros hoy en día tenemos esa facilidad de acceder a ella de manera sencilla. Entonces, esta tabla de Westinghouse básicamente considera factores como la habilidad, el esfuerzo, la condición y la consistencia en el trabajo. Y de manera sencilla podemos definir que la habilidad se puede describir como la destreza para seguir un método dado, ¿no? ¿Qué tan hábil es nuestro operario? ¿Qué tan experimentado es? ¿Qué tanta coordinación tiene entre lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que está pensando y lo que está ejecutando? Entonces, para esto, pues requiere mucha experiencia. Existen también algunos checklists donde podemos ver qué características debe cubrir una persona que tiene habilidad, por ejemplo, excelente, media o deficiente, ¿verdad? Entonces eso nos podemos apoyar. Las condiciones, en cambio, hablan mucho
de lo que rodea al operario, como puede ser la temperatura, ventilación, luz, ruido, y que finalmente pueden repercutir en el rendimiento del operario durante la tarea. El esfuerzo es la demostración de voluntad para trabajar, ¿no? ¿Qué tantas ganas tiene este operario? ¿Qué tanto se está empeñando en hacer sus tareas? ¿A qué velocidad aplica esa habilidad con la que cuenta? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta muchos estos detalles porque eso puede significar que le vayamos a quitar o le vayamos a añadir tiempo a ese promedio que ya obtuvimos. Y finalmente la consistencia, que tiene que ver simple y sencillamente a qué tan estable está trabajando el operario, si el ritmo que está utilizando es el mismo, va cambiando. Y si estamos utilizando el método de regresión a cero y vemos que no hay consistencia, simple y sencillamente en el cronómetro de regresión a cero, ¿verdad? Se elimina. Entonces la consistencia simple y sencillamente que es mala, pues no se toma en cuenta. Pero si estamos utilizando el método continuo, ahí es donde debemos tener en cuenta mucho este factor de consistencia. Ahora, una vez que ya conocemos así de manera breve qué es cada uno de estos factores, pasemos a ver ahora las tablas que la Westinghouse propone para poder calificar las tareas. Entonces, de entrada, para calificar la habilidad, la tabla de Westinghouse propone, vean, desde 1940, que nosotros asignemos un valor. Si es superior, esta habilidad se puede nombrar con la letra A1 o A2, ¿verdad? Dependiendo qué tan superior sea, y un valor de más 15 o más 13. Si es excelente, puede ser B1 o B2 con un más .11 o más .08. Si es bueno, C1 o C2 con un más .06, .03. Y si es promedio, en ese sentido estamos hablando que es un trabajador promedio, tiene una habilidad media, experiencia media, podemos decir que es promedio y simple y sencillamente no se le agrega nada. En caso contrario a lo que estamos planteando hasta ahorita, donde el operario es aceptable o malo, ¿verdad? Se tiene que quitar también o poner una calificación negativa a los tiempos que se están asignando. Lo mismo sucede para cada uno de los factores. Aquí es habilidad, el siguiente es esfuerzo, están las condiciones y la consistencia. Y eso depende mucho también de la experiencia del que está haciendo el estudio de tiempos y también de los conocimientos que pueda tener. En este caso debe estar bien documentado de cuándo aplicar cada uno de estos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a suponer de que ya evaluamos un trabajo y nos damos cuenta que la calificación para la habilidad es C2, que se entiende como .03, C1 en esfuerzo, .05, en condiciones lo consideramos como D, que es promedio, y la consistencia, pues, que es menos .02 como E. Entonces, si nosotros sumamos algebraicamente esos valores, entre positivos y negativos, nos da más .06, y a esto se lo agregamos a la unidad, que sería nuestro factor de desempeño, o el valor por el cual vamos a multiplicar el promedio que ya habíamos obtenido, ¿no? El TMO. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo para que quede más claro este detalle. Otro elemento que debemos considerar importante son los suplementos o las tolerancias. Estos, al igual que en la etapa de valoración del factor de desempeño, pues debe asignarse, ¿no? Es muy sensible, pero se tienen que asignar dentro del estudio de tiempos. Requiere un alto grado de objetividad por parte del especialista, o sea, al momento de asignarlo, o sea, realmente qué es lo que necesita el operario, qué es lo que no requiere, también hay que verlo con mucha claridad. Y una palabra que me gusta mucho cuando se aplica este suplemento es el sentido de justicia, ¿no? Si realmente el operario requiere más tiempo, pues los suplementos, las tolerancias, se lo vamos a proporcionar. Pero si es al revés, el amor tiene exceso de tiempo óseo, los mismos suplementos y también tolerancias y lo que es el factor de desempeño son los que se van a encargar de retirar.
ese tiempo adicional y eso nos va a llevar a un tiempo estándar. Este tipo de suplementos se pueden clasificar en grandes rasgos en suplementos fijos, que se conocen también como necesidades personales, o suplementos variables que son de fatiga básica. Además, en algunas ocasiones, algunas empresas utilizan, además de los anteriores, algo que se conoce como suplementos especiales. Cuando hablamos de suplementos fijos, estamos hablando de algunos suplementos que se asignan por descanso, ¿verdad? Sabemos que el ser humano, por naturaleza, tiende a cansarse, a fatigarse. Como ejemplo, hasta ustedes, ¿verdad? Cuando están en clase, ya sea presencial o virtual, llega un punto en donde ya tienen cierta fatiga mental o cansancio físico. En el caso de los trabajadores, ¿verdad? Que están en un área de producción o de servicios, ¿verdad? Tienden también a tener este cansancio físico o mental, a veces real o imaginario, pero que influye de manera adversa en su capacidad, ¿no? Van bajando su rendimiento. Entonces estos suplementos por descanso se asignan, ¿verdad? Para que el personal se pueda recomponer, se pueda recuperar y así ya pueda seguir trabajando de manera amena y pues de manera productiva, ¿no? Otras necesidades que puede tener son las personales, que fluctúan mucho de una persona a otra, pero pues normalmente son utilizados para ir a beber agua, ir al baño, ¿verdad? Entonces, y estos suplementos, como su nombre lo indica, son constantes, o sea que cualquier ser humano va a tener necesidades por cuestiones de cansancio o fatiga y también va a tener necesidades personales para ir a beber agua, poder recuperarse, ir al baño. Entonces, los suplementos se asignan de la siguiente manera, depende mucho si es hombre o es mujer la persona a la cual se le esté aplicando. Y en cuanto a necesidades personales, al hombre se le pone el 5% de suplemento y a las mujeres 7%. Y en el caso de suplemento por fatiga, se pone igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de fatiga, podemos decir que se cansan por igual, pero por necesidades personales, a las mujeres se les da un 2% adicional, ya que ellas, pues por diferentes necesidades a veces acuden más al baño, ¿no? Y los suplementos variables, como podemos ver aquí en pantalla, pues depende mucho de las condiciones en las cuales esté el trabajo. Ya habíamos platicado de estos dos primeros, que son suplementos constantes, y los suplementos variables van desde si la persona trabaja de pie, muchas veces en las empresas trabajan de pie, están ensamblando, están fabricando. Entonces, si es mujer se le asigna 4%, si es hombre 2%. Por posturas anormales, ¿será? Si está ligeramente incómoda, a la mujer se le da 1% de suplemento. A los hombres con una incomodidad ligera no se le da nada, 0. Y así, dependiendo de qué tan complicada la tarea que estén realizando, vean, se les va poniendo un suplemento. Si usa fuerza, tienen que levantar peso. A las mujeres desde 2.5 kilos que tengan que levantar, tirar o empujar, se les asigna 1%. Al hombre por naturaleza, en ese sentido, por el desarrollo que pueda tener físico, natural, ¿verdad? No se le asigna con 2.5 kilos ningún porcentaje. Pero a partir de 5 kilos, vean, al hombre ya se le asigna 1% de suplemento y 2% a las mujeres. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de costales que pesen, que tengan que ser descargados y que tengan un peso de 25 kilos, por ejemplo, al hombre se le da 13% y 20%. Al final, este tiempo lo que permite a la persona recuperarse. Imagínense estar descargando productos que tengan un peso de 25 kilos o tengan que estar empujando productos de 25 kilos. Entonces, 13% va a ayudar a recomponerse, a recuperarse a las personas y les da un tiempo, a lo mejor al principio que puedan hacerlo rápido y al final lento, pero que puedan cumplir con cierta cantidad de acuerdo al estándar. A partir de 30 kilos, a la mujer ya no se la asigna por el simple hecho de que no debería cargar más de 25 kilos. Entonces es un detalle importante. Y el hombre hasta 33.5. Se está hablando de 22%. Sabemos en ocasiones que hay productos que pesan más, ¿verdad? Pero pues de manera repetitiva a lo mejor no se están manipulando, excepto algunos bultos, no se puede hacer cemento. Entonces ahí se puede considerar un suplemento especial si la persona se dedica nada más a esas tareas. La iluminación podemos medirlo con algunos dispositivos, ¿no? Los fluxómetros.
y de acuerdo a eso ver qué tan bueno, malo o de bajo está en cuanto a la calidad. Existen pues tablas que nos pueden indicar también esta naturaleza de luz y sus categorías, y también asignar porcentajes. De manera rápida vamos a revisar algunos otros datos: condiciones atmosféricas, humedad. Hay una cata que se considera milicalorías por centímetro cuadrado por segundo. Entonces es lo mismo el suplemento tanto hombres para mujeres. Concentración intensa, si hay mucha precisión, está ensamblando instrumentos electrónicos. Para hombres y mujeres, la precisión, vean, es igual. El trabajo en este caso muy fatigoso, de gran precisión, da 5% a ambos. Lo mismo sucede con el ruido, también se puede medir los decibeles y poder determinar si es intermitente y fuerte, o es estridente, ¿verdad? Entonces, si es estridente, lógicamente no debería. De hecho, debería utilizar equipos de protección personal para no dañar su oído. Pero si no lo es, puede ir poniéndose en un suplemento, ¿no? Para que pueda descansar. Tensión mental, monotonía, tedio, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el aburrimiento. También pueden asignar lo que es suplemento. Entonces, en ese sentido, a esto se les conoce como los suplementos variables y depende mucho de las tareas a las cuales se estén analizando. Lo que sí es un hecho es que una vez que ya tengamos claro cuál es la calificación de la actuación y cuáles son los suplementos que se deben añadir, lo siguiente es llegar al tiempo estándar. Entonces vamos a ver con calma esta primera parte. Para calcular el tiempo normal y tiempo estándar necesitamos hacer lo siguiente. Una vez calculado el tiempo medio observado, o el TMO, o el promedio, lo siguiente es añadirle la calificación de la actuación. Ya vimos que se evalúa, verá que hay unas tablas que puede darnos ciertas calificaciones, dependiendo de la habilidad, dependiendo de lo que sea el esfuerzo que esté realizando el trabajador y otros dos factores. Y esto nos va a llevar al tiempo normal. Una vez que ya tengamos ese tiempo normal, a este se le va a asignar suplementos que acabamos de ver recientemente para llegar al tiempo estándar. ¿Cómo se asignan estos? Y aquí vamos a ver dos formulitas. Una vez que tengamos el tiempo medio observado, entonces vamos a calcular el tiempo normal. Tiempo normal es igual a tiempo medio observado por 1 más la calificación. Recuerden que la calificación se da en decimales. Por ejemplo, si vimos hace rato que nos dio 0.06, entonces 0.06 más 1, entonces va a ser 1.06, y eso es lo que se va a multiplicar por el promedio para llegar al tiempo normal. Entonces aquí nos da una nota que la calificación se da en decimales, entonces simple y sencillamente se lo añadimos a la fórmula. Entonces si es 0.06, se lo añado a 1 y es 1.06 y multiplico. Ahora, una vez que tenemos el tiempo normal, lo siguiente es calcular el tiempo estándar. El tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más suplementos. El suplemento en este caso se da en porcentaje, lo acabamos de ver. Entonces hay que convertir ese porcentaje en decimales, se lo añadimos a la fórmula y también multiplicamos y llegamos al tiempo estándar. Entonces esta es la parte, vamos a llamar teórica, de lo que es el estudio de tiempos con cronómetro. Vamos a pasar a una partecita un poquito más práctica y para eso vamos a utilizar Excel. Entonces, esta tablita ya la habíamos visto ahorita, bueno, relativamente algunas partes en la presentación que estamos viendo. Vean, es un Excel. Ahí están los tiempos que ya están capturados, son 10 ciclos. La estructura es como habíamos mencionado, ahora tenemos espacio hasta para 20 ciclos, podemos añadir más. Tenemos los elementos aquí en la parte superior. Si es por el método de regresión a cero, pongo directo los valores. Pero si no lo fuera, vamos a suponer de que estoy cronometrando, me da 12 segundos cuando se congeló, sigue mis lapsos, el siguiente se congela en 22, el siguiente en 40, el siguiente en 49, el siguiente en 58. Entonces, estos son los del método continuo. O sea, voy congelando la pantalla y esto me va apareciendo. ¿Cómo sé cuánto es el tiempo real de cada ciclo? De manera sencilla, pues digo el primero es igual, el siguiente es este menos este,
Y así puedo arrastrar la fórmula y ver exactamente cuáles son los tiempos de cada uno. Si lo estuviéramos trabajando así de manera vertical, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a como estaba anteriormente. Y ahora sí, vamos a explicar a detalle cómo vamos a calcular tiempo normal y tiempo estándar. Entonces, para proceder a calcular el tiempo normal, y como ya habíamos visto en nuestra presentación, entonces lo que debemos hacer es al tiempo medio observado le vamos a multiplicar 1 más la calificación. Entonces, en este sentido, en la pestaña que tenemos aquí en la parte inferior, tenemos las calificaciones que vimos hace un momento en las diapositivas. Entonces, si nosotros consideramos que la habilidad de nuestro operario es buena, entonces yo lo que voy a hacer es dar igual a esta celda, ¿no? Entonces, buena, voy a calificarla como C1. Y la pregunta aquí importante es, ¿por qué le voy a añadir tiempo? Si mi operario que estoy observando, mi operario que estoy calificando es bueno. Entonces, simple y sencillamente vamos a ponerlo con un ejemplo. Si un operario que es bueno, está trabajando, hace una tarea en 100 segundos, a lo mejor relativamente lo hizo rápido. Pero un trabajador promedio, ese 100 segundos a lo mejor no van a ser suficientes. Entonces lo que vamos a hacer es añadirle tiempo. En lugar que sean 100, que sean 106 segundos. Una vez que haga la multiplicación va a quedar en 106. Entonces un trabajador promedio va a requerir un poquito más de tiempo para hacer esa misma tarea. Entonces es la razón por la cual se le van añadiendo o quitando tiempos. Entonces si lo hizo muy lento, en lugar de hacer en 100 segundos lo hizo en 120. Entonces lo ideal es quitarle tiempo porque me di cuenta que lo hizo muy lento. Y el trabajador promedio lo va a hacer en mucho menos tiempo. Entonces en ese sentido a eso se refiere con agregar o quitar. Entonces, si fuera promedio, pues simple y sencillamente lo dejamos como tal. Pero aquí lo estamos calificando con habilidad buena. El esfuerzo, vamos a suponer que su esfuerzo fue excelente en nivel B2. Entonces yo digo, bueno, este va a ser igual a este. Es B2. Las condiciones, vamos a suponer que las condiciones fueron aceptables. Entonces voy a hacer este es igual a menos 0.03. Y finalmente, la consistencia vamos a suponer que fueron pues promedios, o sea, tuvo una consistencia adecuada. Entonces ahí está 0. Entonces mi suplemento, mira, estas columnas se está sumando en automático, es de 0.11. Entonces yo paso aquí, mi calificación ya quedé que es 0.11. Antes voy a hacer el tiempo medio observado. Para eso voy a sumar estos valores. Seleccionamos. Acuérdense, son 10. Y el promedio, con la fórmula de promedio, abrimos paréntesis. Ya sea que promediemos directamente estos, nos da 58.4. O, si no son iguales todos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que a lo mejor unos tienen 10, otros tienen 9, otros tienen 8 observaciones válidas. Entonces mejor hago la sumatoria entre el número de observaciones. Ahí está. Entonces una vez que ya tenga esto, como en este caso fueron iguales todos, o sea, ¿a qué me refiero? Que todos tienen 10, puedo arrastrar esta fórmula a la derecha. Puedo también arrastrar, perdón, eso sí se modificaron. Vamos a hacerlo manualmente. 10, 10, 10 y 10. Y ahora sí puedo hacer la división arrastrando la fórmula. Ahí está, cada uno tiene su división. Ahora, ¿la calificación cuál es? Recordemos que acabamos de calcularlo. Yo voy a decir que es igual a, y me traslado a esta pestaña y doy clic aquí donde está el total asignado y doy Enter. 0.11. Entonces, esta calificación
Si lo queremos asignar de manera global y todos tienen esa misma calificación, puedo decir este es igual al anterior y luego arrastrar. Pero si de repente cada una de estas tareas lo está realizando un operario diferente y a lo mejor el operario 2 tiene una calificación diferente en su trabajo, pues también le vamos asignando diferente esta calificación. Entonces en este ejemplo vamos a suponer que lo hizo un solo operario, tiene la misma calificación y vamos a proceder a calificar su tiempo normal, que como habíamos visto es igual al tiempo medio observado por 1 más la calificación. Entonces ponemos aquí que es igual al tiempo medio observado. ¿Quién es el tiempo medio observado? El promedio. Esto lo voy a multiplicar por 1 más la calificación. ¿Quién es la calificación? Este punto 11. Cerramos paréntesis y ahí está. Vean cómo este tiempo normal subió de 58.4 segundos, que es el promedio, el TMO, a 64.82. ¿Qué significa eso? Que le estamos añadiendo tiempo. Entonces quiere decir que el operario que nosotros calificamos fue hábil, estuvo bastante bien su esfuerzo, entonces no es un promedio, entonces hay que bajarlo un poquito a un trabajador promedio y eso lo vamos a hacer añadiéndole tiempo, de acuerdo a las tablas de la Westinghouse. Entonces arrastramos esta formulita y nos damos cuenta que todo se le va añadiendo, lo que es la calificación. Entonces, en el caso del tiempo estándar, hacemos lo mismo, nos vamos a nuestra lista de suplementos y son bastantes, pero nosotros lo vamos a reducir. Vean cómo cada suplemento tiene un inciso A, B, C, D. Entonces, vamos a resumirlo aquí en esta tablita. De suplementos constantes, tenemos 2. Recuerden que tenemos el por necesidades personales y por fatiga. Entonces vamos a suponer que estamos evaluando a un hombre. Entonces en este sentido voy a decir, primero, es igual a, vamos a ver sus suplementos por cuestiones de personales. Sería de 5, doy clic acá, doy enter. El otro que es por descanso, pongo igual, voy al suplemento, selecciono el 4%, doy enter. Y en los otros suplementos vamos a suponer que no tiene ninguna postura que pudiera estar influyendo, ¿verdad? Que no está trabajando de pie, a lo mejor está sentado, no afecta en nada, pero que el producto que va trabajando tiene un peso de 5 kilos, entonces eso le va a añadir 1%. Entonces, si nos damos cuenta, ese es el inciso C, uso de fuerza. Entonces nos vamos en el inciso C, damos igual y vamos a añadirle este 1%. Damos clic y luego damos enter. Seguimos revisando nuestros suplementos. Vamos a suponer que la iluminación está bastante por debajo de lo que debería ser. Entonces nos damos cuenta, ese es el inciso D. Nos vamos en inciso D en esta otra pestaña. Le ponemos igual. Y vamos a seleccionar al 2%. Y de los otros suplementos vamos a ver que supone que no hay condiciones atmosféricas adversas. La concentración pues no nos afecta. Y bueno, hay un ruido intermitente y fuerte, ¿no? Que sería el 2%, que sería el inciso G. Entonces yo me localizo en el inciso G. Voy en ruido intermitente, doy clic y doy enter. Y vean, esto nos da el total de porcentaje de suplementos que debemos asignar. Voy nuevamente en mi estudio que estoy realizando y aquí es donde voy a añadir ese porcentaje. Yo digo, bueno, esta tolerancia es igual a el total de suplemento, ahí está, 14%. Y ahora voy a armar mi formulita. Recuerden que
el tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más este suplemento o tolerancia que estamos considerando aquí. Y damos Enter. Entonces, para poder arrastrar esta formulita debemos fijar algunos valores. ¿Cómo se fijan estos valores? Para fijar estos valores lo que se hace es poner el signo de pesos alrededor de las letras que están significando la celda, ¿sí? Y le doy Enter. Y ahora sí, puedo arrastrar esta fórmula y vean cómo de un tiempo promedio de 58 le añadimos el tiempo pues de calificación, nos llevó al tiempo normal de 64 y luego añadiéndole suplementos por trabajar condiciones de poca iluminación, de ruido y por ser un hombre con sus suplementos constantes nos lleva al 73.89. Entonces básicamente es así como se asignaría. Si yo quiero verlo de alguna forma más detallada, ¿cuánto es el tiempo normal por pieza? Yo puedo sumar. Aquí está todo lo que es el tiempo normal. Me das 592. Y si quiero saber cuál es el tiempo estándar, igual voy a sumar de toda la pieza, ¿verdad? Todo lo que corresponde al tiempo estándar. Aquí está. Y vean, para una pieza con tiempo normal me llevaría 592.74. Si estamos hablando de segundos, pues serán segundos. Pero una vez que ya sea estándar, pues nos va a llevar 675.72. Otros datos que se necesitan anotar aquí en este formato es definir si es hombre o mujer nuestro operario. Recuerden que ahorita trabajamos suponiendo que es hombre, ¿verdad? Entonces le ponemos ahí una pequeña marca. Hay que poner la hora de inicio y la hora de término. Aquí está el de término de nuestro estudio, ¿verdad? Para poder determinar si el tiempo que aquí tenemos, ¿verdad?, coincide con los tiempos que marcan acá nuestros estudios. Entonces al final, si necesitamos más ciclos, ¿verdad?, vamos a tener que poner aquí fecha, qué número de hoja es, hoja una de 2, una de 3, ¿verdad? Estos son detalles que tiene nuestro formato. Y algunos detalles como el producto, nombre de la pieza, parte, dibujo, estilo. Y si hubo elementos extraños, recordemos que se cayó una herramienta o algo, podemos aquí rellenar los valores e ir restándolos de acá. Si no, pues simple y sencillamente hacemos toda la operación que acabamos de ver y con eso llegar a nuestro tiempo estándar, ¿no? Como todo proceso que acabamos de ver. Tiempo estándar por pieza. Entonces, hasta aquí llegaría esta presentación. Cualquier duda, estamos en contacto en nuestro grupo de WhatsApp para poder resolverlas. Entonces, un gusto como siempre trabajar con ustedes. Nos vemos la siguiente sesión.